Comunidad Segura. Estamos en Encendidos. Mauricio Fernandini y Valery Vázquez de Velasco los acompañan esta mañana. Son las 10:52 y vamos a tratar un tema que tiene que ver con 3.200.000 personas que podrían verse afectadas. Estamos hablando de las personas que se registran con discapacidad en nuestro país. Y cuando hablamos de este tema, también tenemos que hablar de la situación de los sismos o las emergencias que puedan surgir. ¿Qué es lo que sucede cuando preparamos un plan de acción ante un sismo y tenemos una persona que tiene algún tipo de discapacidad en nuestras casas? ¿Cómo es que ellos participan para poder responder a un fuerte tsunami, a un temblor, a un terremoto, cualquier alerta que surja a partir de una situación como esta, un evento en nuestro país, que además, recordemos, estamos en varias zonas con un silencio sísmico de muchísimos años? Nos acompaña Lorena Bustamante, ella es subdirectora de preparación de INDECI, para darnos las recomendaciones del caso. Señora Bustamante, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, hemos presentado esta situación con una cifra que sorprende, ¿no? 3.200.000 personas tienen discapacidad en nuestro país y, por supuesto, tienen que ser incluidos en este plan de acción ante un fuerte sismo. Sí, es correcto. Bueno, lo más importante que nosotros tenemos que saber es que obviamente todas las familias, ¿no?, deben tener su plan familiar de emergencia, y la elaboración de este plan familiar de emergencia tiene que ser inclusivo. Eso que quiere decir que todas las personas que van a necesitar de ese plan, es decir, todos los miembros de la familia, no importa cuáles son sus capacidades o alguna limitación que podrían tener, tienen que participar justamente para poder expresar cuáles son sus necesidades particulares, cómo ellos ven esta situación y poder decir qué es lo que van a aportar y también en qué pueden necesitar algún apoyo en especial. Uh-huh. Yo pienso en las personas que quizás por un accidente perdieron la vista, ¿no? Y se pueden haber caído objetos. Ellos normalmente se aprenden las rutas liberadas de objetos. ¿Cuál es el mejor momento para que ellos abandonen el espacio donde se encuentran si es que se produce un sismo? Sí, correcto. Recordemos que la evacuación siempre se da luego de que termina todo el movimiento sísmico. Es verdad que efectivamente van a haber objetos que deben haber caído. Para eso nosotros, pues todas las personas en general, tenemos que conocer bien cuáles son las características del lugar donde vivimos, ¿no? Normalmente donde tenemos de repente repisas con libros, ¿no? Donde pueden haber esos objetos que pueden haber caído, pero en general igual todas las personas y las personas con de repente una discapacidad visual, ¿no?, también pueden usar una técnica donde, por ejemplo, siempre tienen el brazo, ¿no?, hacia adelante para poder ver si hay algún objeto con el que se pueden chocar, porque no solo las cosas se caen, sino que los muebles se mueven también durante el movimiento sísmico, especialmente si es uno muy fuerte. Y siempre cuando se hace la evacuación que es post-sismo, es una evacuación que tiene que ser con cuidado, ¿no? Digamos, lento, no es tampoco que tenemos que correr por la ruta de evacuación hacia la salida, claro, ¿no? Lento, con cuidado, siempre prestando atención hacia dónde estamos yendo. Lorena, dirigirnos a ellos mismos, que probablemente nos están escuchando y no la pasan nada bien. Nuestras ciudades no están preparadas para que ellos se desplacen y crucen las calles. No todas las rampas están bien diseñadas. Es increíble cuando uno se encuentra un puente peatonal inconcluso. Yo siempre pienso en el que no puede ver, sube y no sabe que está terminado y se va a ir directo a un precipicio. ¿Qué ha sucedido, además? Ha sucedido, exactamente. Entonces, sí me parece que partiendo de estas reflexiones que haces en caso de sismo, también sensibilizarnos todos, porque el taxista nunca quiere parar si ve una silla de ruedas, el transporte público tampoco es amable porque le toma más tiempo y dejan de subir pasajeros. Y sí es importante, partiendo, insisto, que en caso de sismo todos tenemos que saber cómo reaccionar, no solo las personas discapacitadas, sensibilizarnos y tener realmente una ciudad diseñada que sea amable para todos.
Por supuesto, ¿no? Idealmente toda la ciudad en general pues estaría adaptada para todas las necesidades de todas las personas, sería accesible para todos, ¿no? Entonces, definitivamente pues obviamente no podemos hacerlo de la noche a la mañana, pero es algo que también tienen que pensar también, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Que muchas veces están a cargo, por ejemplo, hay vías, ¿no? Que tienen desniveles, que de repente están rotos, que va a ser dificultoso para que las personas puedan movilizarse también para evacuar hacia puntos de reunión posterior a un sismo. Entonces también eso es algo que todos tenemos que tener en consideración, tomar conciencia y siempre también estar dispuestos a apoyarnos, ¿no? Una parte importante de la respuesta, especialmente si sucede el sismo de gran magnitud que estamos esperando, ¿no? Que va pues a ocasionar varios daños, es que como comunidad tenemos que apoyarnos entre nosotros, tenemos que estar dispuestos a ayudarnos y tenemos que previamente habernos organizado también. Recordemos que todas las personas, tanto las personas con discapacidad como en general todos, podemos tener pues redes de apoyo, podemos organizarnos no solo con nuestra familia, sino también con nuestra comunidad, nuestros edificios, nuestros barrios, ¿no? Y justamente organizar ya ciertos roles que podemos haber cumplido, saber quiénes son las personas que necesitan algún apoyo que podemos brindar en algún momento, especialmente después de un sismo. Este censo del 2017 identifica 1.550.000 personas con discapacidad visual, pero lo cierto es que dentro de las casas hay personas que necesitan asistencia, no solamente quienes puedan tener un tipo de discapacidad, sino las personas mayores o los niños. ¿Cómo es que se debe organizar una familia en ese sentido? Entiendo que pueden tener algunas tareas, tenemos que tener la mochila de emergencia preparada. Hay algunas cuestiones que nos van a ayudar a reaccionar mejor en un momento de emergencia. Lorena. Es correcto. Recordemos que el plan familiar de emergencia tiene roles tanto en la preparación como en la respuesta, ¿no? Entonces, en la preparación, efectivamente, tenemos que tener nuestra mochila de emergencia, tenemos que identificar nuestras zonas seguras, tenemos que saber quién es el que eventualmente, si sucede una emergencia, va a apoyar y a quién. Entonces, por ejemplo, los niños, por ejemplo, normalmente ayudan bastante en lo que es señalizar las zonas seguras dentro de nuestra vivienda en caso de un sismo, ¿no? O sea, por ejemplo, porque recordemos que obviamente el adulto lo puede identificar, obviamente, donde está la columna con la viga, pero el niño puede hacer un dibujo, decir, ¿no? Esta es la zona segura y pegarlo, ¿no? Porque la señalización Lorena, es especialmente importante. Perdóname que te interrumpa, aún el adulto puede entrar en una crisis nerviosa y se olvida de todo lo que ha señalizado con el sistema nervioso calmado. Tenemos que escuchar necesariamente a nuestros oyentes. Abraham te quiere hacer una pregunta y está en línea. Bienvenido, Abraham, te escuchamos. Sí, buenos días, Mauricio. Buenos días, señorita Lorena. Y bueno, está con nosotros también. Gracias. La pregunta tiene relación con los discapacitados, pero en una emergencia puede ser un terremoto, en lugares públicos como iglesias y cines. Yo percibo que no se hacen simulacros en las iglesias, en las diferentes misas o en los cines, ¿no? Debería ser una cosa sorpresiva para que la gente esté adaptada a esa situación. Muy buena sugerencia, Abraham, que no nos preparen para el sismo, sino es que súbitamente se haga el simulacro a ver cómo reaccionamos, ¿no? Bueno, ¿qué piensas, Lorena? Nos quedan pocos segundos. Sí, es correcto. Nosotros hemos considerado la idea de un simulacro inopinado, ¿no? Como llamamos, hacerlo a nivel nacional. De repente sería un poco complicado, pero se puede hacer un trabajo con las municipalidades. Sí sabemos que los lugares públicos, algunas veces también por las características, por ejemplo, no de estar en medio de una misa, hacen difícil que se hagan simulacros, pero sí podemos trabajar algunos pilotos con municipalidades y esas experiencias exitosas se podrían replicar a nivel nacional. Lorena, te vamos a comprometer a que te quedes con nosotros porque Valerie y yo estamos pensando en esta Lima capital con escaleras para acceder a tu casa. No sube la mototaxi hasta tu casa, a donde llegas del trabajo, calmado. Si te coge allí un sismo y dentro de tu núcleo familiar tienes a alguien que necesariamente usa muletas, una silla de ruedas y no puede ver, ¿cómo haces una evacuación en la Lima de las escaleras que son mayoritarias? Las familias que se han instalado finalmente accediendo a su casa única y exclusivamente a través de esta escalera. Volvemos contigo y nos vamos al Real y retomamos la conversación con la señora Lorena Bustamante. Estábamos hablando de cuál era la situación para los discapacitados en caso de un sismo, pero había planteado Mauricio la situación
qué pasa en el caso de que las personas que están subiendo las escaleras hacia sus casas, que es además la única vía de acceso a ellas, ¿qué deben hacer en el momento de un fuerte temblor o terremoto? Bien, y las líneas han quedado abiertas, Lorena, porque queremos aprovechar esta conversación para que las personas que tienen finalmente dentro de su núcleo familiar o en su vecindario limitaciones en la vida cotidiana con respecto a los discapacitados, también nos vayan contando para que las autoridades tomen nota. El 212-4100 y el 212-7165 a su entera disposición. Lorena, te escuchamos mientras entra la primera llamada. Sí, correcto. Bueno, lo primero que quería decir es que obviamente tenemos todo este tiempo previo a una emergencia para hacer lo que es la preparación, ¿cierto? Entonces, si sabemos que somos personas o hay personas de nuestra familia que obviamente tienen alguna limitación o dificultad para movilizarse, entonces lo primero que tenemos que hacer es pues eliminar o tratar de eliminar estas barreras físicas que nos podrían impedir desplazarnos luego de un sismo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que estamos hablando, por ejemplo, el tema de las escaleras, pero también cualquier otro obstáculo. Algunas veces tenemos desniveles, ¿no?, en el piso que justamente van a dificultar después de que ha ocurrido el sismo. Entonces, nosotros, como obviamente ciudadanos, tenemos cierta posibilidad de hacer cambios, obviamente, dentro de nuestra vivienda y posiblemente en nuestros alrededores, con nuestra comunidad, en nuestros edificios, bueno, dependiendo también de dónde vivamos. Y también tenemos que tener la capacidad, pues, de coordinar con nuestras municipalidades. Recordemos que nuestras municipalidades también tienen espacios de participación ciudadana, específicamente relacionado al tema de gestión de riesgo de desastres. Tenemos todas las municipalidades tienen su plataforma de defensa civil, donde representantes de la ciudadanía pueden participar y justamente coordinar aspectos relacionados a la preparación y respuesta ante una emergencia o desastre. Entonces, justamente desde todas las instancias tenemos que prepararnos e identificar cuáles son nuestros alrededores y buscar las soluciones posibles para cuando suceda la emergencia poder pues desplazarnos y poder realizar todas las acciones de la mejor manera, ¿no? De la manera Lorena, más óptima. ¿Qué hacer en unas escaleras si sucede este movimiento telúrico? Correcto. Recordemos que la evacuación siempre se hace posterior al sismo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mientras esté el movimiento fuerte, solo nos mantenemos en la zona segura. Si somos una persona que quizás tenemos dificultad para movilizarnos, entonces donde estemos, ahí nomás tratamos de protegernos. Siempre principalmente tenemos que protegernos es cabeza y cuello, sobre todo objetos que pueden caer. Termina todo el movimiento y de ahí procedemos a la evacuación. Importante. Si somos una persona que obviamente necesita pues alguna asistencia para poder bajar por las escaleras, entonces justamente en la preparación tenemos que haber previsto pues una red de apoyo de personas que van a ayudarnos en ese momento. Correcto, queda claro. Juan nos llama desde Magdalena. Buenos días, Juan, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Era pregunta y a la vez una consulta, ¿no? En un sismo demasiado fuerte, o que hablemos de 7, 8 grados, en el cual los que vivimos en edificio, tenemos familiares, no vamos a poder salir, no vamos a poder movilizarnos. Y aún así, los que tienen la oportunidad de salir, y con que tienen también personas con discapacidad, podemos estar con la mochila. El Estado nos habla, prepárense con la mochila, prepárense en temas de evacuación, prepárense en indemnizaciones, etcétera. Pero si ya no podemos regresar a nuestra vivienda, y peor los que viven en edificio, ¿cuánto tiempo estaremos afuera? ¿Quién nos va a auxiliar? ¿Municipalidad? Sí, Juan, ¿los bomberos? ¿La policía? Lorena te va a contestar esta reflexión que estás haciendo. Antes, Lorena, permítenos enlazarnos nuevamente, y Juan también, con Carlos Villarreal, que tenemos una alerta, que tenemos nueva fiscal de la Nación. Gracias, Lorena, por tu paciencia, y a Juan, así son las noticias, no se detienen, pero retomamos con tu respuesta hacia Juan, que hizo unas reflexiones con respecto a autoridades en caso de sismo y personas con discapacidad. Sí, es correcto. A ver, recordemos que hay una primera parte que es una respuesta inicial ante el sismo, donde efectivamente, sobre todo un sismo fuerte que va a causar pues varios daños, sobre todo lo que estamos esperando en la ciudad de Lima. Las personas tienen que inicialmente ser resilientes, como él mismo lo ha explicado. Es la idea de pues tener nuestras mochilas para emergencia, tener
en general nuestro combo de supervivencia, que también tiene la caja de reserva, donde tenemos más elementos para poder sobrellevar ya hasta el cuarto día después de una emergencia. Pero luego de esto, recordemos que si es un sismo muy fuerte, la evacuación que nosotros realizamos, lo realizamos hasta lo que llamamos los puntos de reunión. Los puntos de reunión son lugares ya señalizados dentro del distrito, señalizados por la misma municipalidad. Eso deben conocer todos los ciudadanos, ¿no? Justamente ver a su alrededor, normalmente son parques que ya están señalizados, y son justamente los lugares donde las municipalidades nos van a brindar todos los servicios que vamos a requerir posterior a una emergencia. Aquí es donde se van a acercar las autoridades y con los especialistas, pues lo primero que van a ver es ver si efectivamente posterior a un sismo nuestra vivienda, todavía tiene suficiente estabilidad estructural como para que se pueda retornar ahí, o si va a ser necesario que un ciudadano pues sea parte ya de un albergue temporal, ¿no? Posterior a una emergencia, hablando pues de una emergencia pues un poco más fuerte, ¿no? Como este sismo de gran magnitud. Y ahí es donde todos los servicios del Estado se van a reunir para brindarnos todas las necesidades particulares que tengamos relacionadas pues a salud y relacionado también a algún apoyo, alguna necesidad adicional que podamos tener los niños, los adultos mayores o las personas con discapacidad o cualquier otra necesidad particular. Muy bien, le agradecemos mucho su participación a Lorena Bustamante, subdirectora de preparación de INDECI. Quedamos a la espera de este simulacro inopinado que podría prepararse en cualquier momento justamente para poder reaccionar en caso de que suceda un sismo, que evidentemente es una sorpresa, es un evento que ocurre y que pues, no siempre sabemos cómo sucederá, cuándo sucederá y dónde estaremos. Gracias, Lorena. Valerie, tenemos que irnos a escuchar a los anunciantes en instantes.